Fíjense lo que dice allí. En el sistema de la figura, las cuerdas y la polea son ideales. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y ya vamos a ver por qué. Después de eso nos dicen que los valores M1 igual a 20 kilos y M2 6 kilos corresponden a dos de las tres masas que están en el sistema. Si los coeficientes de roce cinético y estático son respectivamente mu sub C 0,48 y mu sub E 0,73 y el ángulo que está formándose allí es 60 grados, nos piden que calculemos lo siguiente. El valor mínimo de la masa 3 para que el sistema se mantenga en reposo. El valor de la masa 3 para que el sistema se mantenga con un movimiento a rapidez constante. Si no se corta la cuerda que sostiene, si se corta la cuerda que sostiene el bloque 3, vamos a determinar la magnitud de la aceleración de los bloques y el sentido del movimiento y finalmente la magnitud de la tensión en la cuerda que conecta los bloques 1 y 2. Como ustedes pueden observar, esto es un problema de dinámica, leyes de Newton. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la segunda ley de Newton, las partes 3 y 4, y las partes 1 y 2 podríamos tener en cuenta que vamos a trabajar con la primera ley de Newton, exactamente. ¿Sí? Y podríamos decirse que también la tercera. En el caso del equilibrio, para la condición 1. Bien, vamos entonces a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar acá? Aquí lo ideal sería empezar con la segunda ley de Newton y después evaluar las condiciones para garantizar 1.1 y 1.2. Entonces, observen que acá vamos a copiar el sistema y vamos a pegarlo acá. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a colocar acá en rojo el lugar donde estaría, o está, mejor dicho, la fuerza de roce. En este caso, el coeficiente es precisamente, o todo el coeficiente está en la superficie, coeficiente de roce. Yo lo voy a colocar mu, no voy a especificar ni mu E ni mu C porque el roce está presente en la superficie independientemente si es roce estático o dinámico. En el caso del roce estático es para el equilibrio y en el caso del roce dinámico para rapidez constante y ya cuando el sistema tenga una aceleración. Bien, entonces en este caso vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces fíjense acá. Para el primer objeto vamos a indicar la fuerza normal, vector, el peso vamos a colocarlo mejor en verde, el peso, el cual lo vamos a trazar exactamente aquí en el centro geométrico del bloque número 1. Esa línea la vamos a dibujar así. ¿Ok? La tensión me faltó aquí el peso, indicarlo. Y como pudimos observar sobre el primer bloque, tenemos fuerza de roce. En este caso vamos a pensar que el sistema se va a mover así, de esta manera. Ya cuando estemos sacando las cuentas, el resultado del valor resultante de la aceleración nos indicará si era en el sentido adecuado o en el sentido contrario. En
En este caso, al suponer que el sistema se mueve jalándose por los bloques 2 y 3, eso quiere decir, por tanto, que vamos a colocar nuestra fuerza de roce acá en la dirección contraria del movimiento. ¿Ok? Listo, ya tenemos entonces todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque número 1. Sobre el bloque número 2 hay que tener mucho cuidado porque tenemos lo siguiente. Tenemos la tensión. Vamos a colocar aquí tensión 2. Vamos a apartar esto de acá. Tensión 2. Aquí me faltó indicar que esta es la tensión 1. ¿Okay? ¿Qué otras fuerzas actúan sobre el bloque 2? Bueno, vamos a tener cuidado acá porque tenemos, vamos a, se puede entender mejor la cosa. En el caso del bloque 2, las siguientes fuerzas. Observen que tenemos el peso 2 y además tenemos una tensión que es consecuencia del bloque 3. Importante esto que estoy comentando acá. Vamos a retirar más bien este bloque y ya aquí tendríamos entonces para poder hacer el diagrama de cuerpo libre. Y repito, aquí tendríamos entonces la tensión 3. Observen que acá tenemos entonces, aquí también me faltó la flecha, ojo, fuerza de roce, tensión 1, normal, y el peso 1, ese peso 1 lo vamos a proyectar en X y en Y. En el caso del bloque 2, tenemos la tensión 2, la tensión 3 y el peso 2. Y finalmente, para el bloque 3, tenemos una tensión llamada 4 y tenemos el peso 3. Un aspecto que aquí voy a colocar e indicar es que el sistema de coordenadas lo vamos a colocar de esta manera. Entonces, esto sería Y y esto sería X. ¿Sí? Ahora, en este caso, observen que tenemos 3 diagramas de cuerpo libre para 3 cuerpos. Es decir, un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Esto es importante porque a partir de cada uno de ellos vamos a identificar las fuerzas que interactúan o que actúan sobre él y de esta manera vamos a poder escribir las ecuaciones del sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el peso 1? El peso 1 lo vamos a proyectar en PY y PX. P1X, P1Y. Que en este caso estaríamos hablando de la proyección del peso en el eje X y en el eje Y. Ahora, el ángulo que yo voy a colocar acá es precisamente el ángulo de 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que P1Y va a coincidir con el cateto adyacente y P1X con el cateto opuesto. ¿Okay? Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en este caso establece que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Ojo, porque esas fuerzas que están actuando en el sistema son fuerzas externas. Las fuerzas internas se cancelan en virtud de la tercera ley de Newton. Ahora, ¿qué fuerzas actúan en el sistema? Actúa el peso, la fuerza de roce, la fuerza normal y la tensión. Vean que ya nosotros no tenemos ninguna otra fuerza aplicada en el sistema. No está ni una fuerza eléctrica, ni fuerza magnética, ni la fuerza elástica, ninguna fuerza de ese estilo.
Y tampoco tenemos una fuerza F aplicada, por ejemplo, por alguna persona para mover el sistema. Entonces, esas son las cuatro fuerzas que están actuando allí. Ahora, cada una de esas fuerzas hay que indicarlas o colocarlas en los bloques correspondientes porque son las que están presentes en el sistema. Y eso es igual a, como ya vimos, a masa por aceleración. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Tenemos en este caso, voy a hacer esto para que sea lo más ilustrativo posible. Eh, F no, sumatoria de fuerzas. Ya sabemos que eso es igual a masa por aceleración. Pero fíjense un detalle. Yo voy a escribir esto de manera de como que de crear una especie de estrategia. Ya vamos a colocar esto un poquito más arriba, así. ¿Cuál es la finalidad de la acción que estoy haciendo en este momento? Bueno, por medio de esto, yo puedo indicar lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y eso lo voy a hacer también para la parte de arriba. Vamos a separar esto un poquito. Así está mejor. ¿Y qué logro con esto? Observen aquí. Aquí estará el bloque 1, aquí estará el bloque 2 y aquí estará el bloque 3. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X para el bloque 1, sumatoria de fuerzas en Y para el bloque 1 también. Y de esta manera puedo hacer la respectiva descomposición de las fuerzas en los ejes correspondientes. Vean que en el caso del eje X, tanto para el bloque 2 como para el bloque 3, no tenemos ninguna fuerza en X. Eso quiere decir que en este caso la sumatoria de fuerzas en X para el bloque 2 y para el bloque 3 son iguales a 0. Y nos quedan entonces las fuerzas en Y para cada uno de esos bloques. Entonces, como estamos diciendo que el sistema se mueve en la dirección en la que el bloque 3 permite moverlo, entonces tendríamos que el peso 3 le gana a la tensión 4 la tensión 4. Observen que aquí yo no estoy colocando las direcciones ni los vectores, porque ya yo estoy indicando que el peso 3 va en X, en y la tensión 4 también va en Y. Y esto es igual a ¿quién? A masa 3 por aceleración Y. Vamos a ponerlo así de esta manera. En el eje X, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por tanto, puedo establecer que M por AX debe ser igual a 0. Lo mismo ocurre con el eje X del bloque 2. Masa 2 por aceleración X es igual a 0. Entonces aquí iría masa 3. Aquí iría entonces la masa 3. Vamos ahora con el eje Y del bloque 2. Observen que tengo T3, P2 menos T2. Entonces sería T3 más P2 menos T2 y eso es igual a masa 2 por aceleración en Y. Porque el objeto se está moviendo. Hay que aclarar acá un aspecto importantísimo. La aceleración en este caso no es la aceleración de gravedad.
Mucho cuidado porque uno está tentado a pensar que como el objeto sube o baja por por un plano inclinado y ese objeto sube o baja, que serían 2 y 3, uno puede estar tentado a pensar que la aceleración en ese caso sería la aceleración de gravedad. Eso no es verdad. Mucho cuidado. Y ahora vamos con el bloque más complicado de trabajar, que es el bloque 1. Observen que en el caso del eje Y, tengo nada más la normal y P1Y. Normal menos P1Y. Y eso es igual a 0 porque en el eje Y no hay movimiento. Y nos queda la ecuación en el eje X. Entonces tendríamos T1 positivo porque va en la misma dirección del movimiento, menos ¿quién? Menos la fuerza de roce, menos P1X, y eso es igual a masa 1 por aceleración en X. Esa FR que está allí es la famosa fuerza de roce y que es igual a el coeficiente de roce por la normal. Yo en ese aspecto voy a colocarlo de esta manera para indicar que esa misma relación la voy a trabajar para el roce de la fuerza de roce estática y la fuerza de roce dinámica. ¿Cuáles son las ecuaciones que nos interesan? Las de movimiento, que serían la 1, la 2 y la 3. Tengo que tener cuidado porque ya en el caso de la 1 aparece la fuerza de roce. Entonces, la fuerza de roce necesito determinar entonces la normal. Y en este caso la normal es igual a P1Y. Esta la voy a colocar como asterisco. ¿Cómo se forma entonces el sistema? El sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones lo voy a formar con las tres ecuaciones que implican masa por aceleración. Es decir, T1 menos FR igual, menos P1X igual a masa 1 por aceleración X, P2 más T3 menos T2 igual a masa 2 por aceleración en Y, y finalmente el peso 3 menos T4 igual a masa 3 por aceleración Y. Dense cuenta que acá, en este caso, tenemos tres ecuaciones, como ustedes pueden observar. Sin embargo, tengo T1 desconocido, T3 desconocido, T2 desconocido, T4 desconocido y AX, AY desconocido. Es decir, que tengo 6 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, eso implicaría un sistema que no se puede resolver. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer nuevamente el problema. Y aquí está la parte clave. Las cuerdas son ideales y la polea es ideal. La cuerda ideal implica que el cable o los hilos son inextensibles, es decir, siempre van a estar tensos. Eso quiere decir que gracias a esa condición yo puedo establecer que T1 es igual a T2 y que T3 es igual a T4. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Las cuerdas ideales nos permiten que T1 sea igual a T2 y que T3 sea igual a T4. Esto es importante porque de esa manera yo puedo eliminar magnitudes. Aquí yo voy a llamar esto T y a esto lo voy a llamar T'.
aquí yo tengo que establecer que eso lo digo porque la cuerda o las cuerdas son ideales. Y nos falta la condición de la aceleración. Esa parte de la aceleración es importante porque ahora viene esto. Al ser la polea ideal, yo puedo establecer que AX es igual a AY y eso es igual a la aceleración del sistema. Eso quiere decir que en este caso, al ser la polea ideal, entonces es como si el cable simplemente deslizara por la polea. No hay rotación de la polea. Y eso quiere decir que la aceleración que yo tengo en este punto será la misma de aquí, la misma de aquí y finalmente la misma a el lugar donde se conecta ese cable. Entonces yo puedo establecer que AX es igual a Y igual a A porque la polea, repito, es ideal. Ojo a la hora de resolver los problemas de dinámica porque deben tener en cuenta que esas dos condiciones deben estar presentes. Gracias a eso, entonces yo puedo escribir nuevamente mi sistema de ecuaciones y ahora la cuestión va a estar un poco más sencilla de trabajar. Aquí digo luego, entonces, esto, como ustedes pueden ver, y aquí tendríamos de prima, simplemente sustituimos. Y acá, como ustedes pueden observar, eh, todas las aceleraciones son iguales. Y esto es importante porque, como ustedes pueden ver, la aceleración del sistema solamente debe depender del peso, de la fuerza de roce, de la fuerza elástica, de alguna fuerza impulsora y ya. No puede depender de la tensión ni de la normal. ¿Qué podemos observar acá? Lo siguiente. Sumamos todo el sistema de ecuaciones, todas las ecuaciones, sumamos. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, observen que M1 más M2 más M3 son factor común porque la aceleración las multiplica a cada una de ellas. Es decir, A por M1, A por M2, A por M3 y yo lo que hago es sacar factor común la aceleración. Perfecto. Y esto es igual a las fuerzas que sobrevivieron del sistema de ecuaciones. Es decir, el peso 3 más el peso 2 menos P1X menos la fuerza de roce. Y como ustedes pueden observar, de aquí despejo la aceleración. Por tanto, la aceleración sería peso 3 más peso 2 menos P1X y la fuerza de roce la voy a sustituir exactamente en su valor. Sería menos mu que me multiplica a la normal, pero fíjense que la normal, ya habíamos hecho el despeje, la normal es igual a P1Y. Entonces aquí sería mu por P1Y. Listo. Como comenté hace poco, la aceleración no depende ni de la tensión ni de la fuerza normal. Y eso va a estar dividido entre la inercia del sistema, la suma de M1 más M2 más M3. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una pausa acá. Revisamos el contenido que hemos desarrollado hasta los momentos para la resolución de este problema. La invitación que les hago es que hagan una pausa aquí, detengan el video, revisan nuevamente las cuentas que se ha hecho hasta los momentos y después que ya uno haya hecho las cuentas que en ese momento aparecen en el pizarrón, podemos continuar con la resolución del problema. Entonces, hacemos esa pausa en este momento y continuamos con el problema. Bien, después de haber hecho la pausa para realizar las cuentas con sumo detalle, lo que hicimos hasta los momentos, queda simplemente la sustitución
de los datos del mismo. Vamos a colocar acá quién sería P1X y quién sería P1Y, y en la otra parte, la parte 2 de este video, terminamos la cuenta. Entonces, ¿quién sería P1X? P1X es P1 por el seno del ángulo, y P1Y sería P1 por el coseno de este mismo ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es terminar esta parte del problema y continuarlo en otro video. A continuación de este video vamos a terminar el problema en cuestión. Si te gustó el video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que en el momento que yo monte un nuevo video, se te avise exactamente cuando yo lo haga. Bueno, agradecido por su atención y vean la segunda parte del mismo para poder terminar el problema. Un saludo.